Bueno, he parado en... Post-producción estética. Lo que llevo es esto: para andar, unos calcetines, ropa interior, un sombrero para taparme el sol, un quitavientos chubasquero, la concha, DNI, la cámara para grabar con el plastiquito, pantalones de estos de cremallera que se hacen largos, tarjetas de memoria, y luego esta prenda que me va a ser muy útil, que es de manga larga. Como no voy a tener crema del sol, pues con esta me cubro los brazos y el cuello. Y ya. Y esto es lo que estoy pensando si llevar o no, que es cargador para la cámara de fotos. Porque cargador, pues todo el mundo que tenga móvil va a llevar cargador. Lo malo es que no sé si estarán disponibles esos cargadores. Y esto es algo que es importante. Dinero. Tengo que llevar dinero para el tren, de León a Hendaya, de Hendaya a Bayona y de Bayona a Saint-Jean-Pied-du-Port. Entonces tendré que llevar dinero y me sobrarán unas monedas, que es lo único que voy a llevar. El primer albergue es el de Roncesvalles. En ese sí que querría dormir, porque creo recordar que había un sitio en donde los peregrinos pues dejaban toda la ropa que les sobraba, o que la gente se olvidaba allí. Entonces allí igual podría encontrar pues una pequeña mochila o yo qué sé, si al final creo que no voy a necesitar nada. Hola, como habéis visto, las primeras imágenes son del tercer día, pasando el Alto del Perdón, en Navarra. Es este punto a partir del cual empiezo a tener imágenes. Lo que ocurrió durante los 2 primeros días os lo dejo aquí
aquí en un enlace, que bueno, también es este que aparece aquí. Allí podréis leer los primeros capítulos del libro que acompaña al documental. Os saldrá una página como esta, le dais a visualizar interior y os aparece el libro. ¿Vale? Y nada más. Espero que os guste el vídeo y el libro, los que lo leáis. Han sido unos meses de mucho trabajo y al final, pues es esto lo que ha salido. Perdón por quererme mejor que yo mismo antes. Perdón por estar atento a cada piedra. Perdón por no pararme a descansar. Perdón por ser feliz. Perdón por creer y practicar la magia. Por ser como un niño. Por ser un hombre. Y este soy yo hablando el tercer día. Tengo un montón de comida. Tengo un tupper que me han dado en el último albergue. Con arroz, con lomo embuchado. Que freí ayer en la sartén del albergue y estaba cojonudo. Sí. Todo resto de momento. Llevaba 3 días caminando sin nada. Hasta el momento había conseguido una bolsa de deporte pequeña donde podía ir guardando algunas reservas de comida y la botella de agua. También me hice con una toalla que utilizaba como manta por las noches. Por suerte, no refrescaba demasiado. Es más, en unos días una ola de calor empezaría a azotar con fuerza el norte de España. Las almendras que veía por el camino estaban todavía verdes, por lo que no era buena idea comerlas. Tan solo las probé. Me encontraba por tierras de Navarra, llegando al famoso pueblo de Puente la Reina, donde entré en un albergue a preguntar si podía dormir allí. El hospitalero había tenido malas experiencias con ciertos peregrinos unos días antes. Hay camas libres. Creo que le estoy haciendo el camino de Santiago sin dinero. Ahora siento porque estoy aquí más o menos de toda la gente que decís estas palabras y luego se me ríen a la cara, por no decir otra cosa. Se beben todo lo bebible y se fuman todo lo fumable. O sea, a veces pagan justos por pecadores. Vas a tener muchos problemas. No hay problema. Si quieres dormir, puedes dormir en el jardín. Está bastante bien. Vale. Pero esta es la única opción. No le conozco, pero en general, yo hablo generalizando por lo que ha ocurrido. Todos los que venís en este sentido dan la nota, no voy a decir dan la nota en el sentido negativo. Ya que te dan la oportunidad, pues por lo menos pórtate bien, no des el cante, fumando cosas raras y bebiéndote toda la cerveza del mundo. Pues eso. Entonces ahí en la cocina al fondo, en el armario de la izquierda, ahí suelen dejar algo de comida, algo de pasta, algo de arroz. Ducharte te puedes duchar tranquilamente. Plus ici un frein de secours avec un ski de fond. Ah oui d'accord, il a fait des photos. Sí, Ah ouais d'accord. Marino était émotionné Ouais ça va, il y en a beaucoup. Ouais. pour l'histoire, pour les... Tout ça c'est les couleurs espagnoles, Ah si, les couleurs de la ville de Paris, ah oui. rouge et bleu.
Cogí un montón de ciruelas y peras por el camino. Pensé en ofrecerlas a cambio de algún donativo y así ir consiguiendo dinero para el viaje de vuelta desde Finisterre hasta León, que tendría que hacer en unas semanas. Pero finalmente decidí olvidarme de eso por el momento y compartí toda la fruta con el resto de peregrinos del albergue. Me rondaba la idea de dar todo y quedarme sin nada. Está bien, solo por tu corazón, ¿no? Tú te recuerdas. Llamo universo a todo lo que me rodea y en lo que estamos inmersos. A la mañana siguiente, este universo me obsequió con una mochila más cómoda. A pesar de haber pasado tan solo 4 días, las emociones que se habían ido acumulando eran suficientes como para tener que buscar una vía de escape en forma de lágrimas. Sobre todo, después de aquel gesto que tuvo conmigo la hospitalera del albergue. Veo que Moraria tiene una bolsa para recoger toda la mierda del camino, aunque sea un trozo, y me encuentro con una bolsa a los pocos minutos. Y que se me va a caer la bolsa y que necesito algo para que no se me caiga. Y a los 10 segundos encuentro esa goma. Cuando saben mi historia, ellos opinan o piensan, por ejemplo, uy, qué cara dura, que va sin dinero. Otros, uy, vaya huevos, qué valiente. Otros, ese es el auténtico peregrinaje. Y otros, pues cualquier cosa. Eso dice más de ellos que de mí. Actuamos como somos espejos para las demás personas. Alguien se cree que por ir sin dinero y sin nada, pues no sé, eres cualquier cosa negativa que se te ocurra. ¿Cómo olvidarse de eso? ¿Cómo cambiar eso en el mundo y evitar que haya esas cosas negativas? Pues tiene que cambiar dentro de cada uno para luego opinar sobre lo que hay fuera de su cuerpo distinto. Cámbiate a ti mismo para cambiar al mundo. Pues por ahí va los tiros. Que mal me he explicado, chico. Lo que quería expresar era la idea de cambiarse a uno mismo para cambiar lo que hay fuera. En realidad, desde dentro creamos lo de fuera. Pensando ahí en que igual me encontraba dinero y ahí, bueno, algo es algo, pero me he encontrado. O sea, es como que voy leyendo el futuro. No sé qué son, pero están buenísimos. En el camino, si no sabes qué hacer, camina.
Agradecido es como me sentía, con esa sensación de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. En los últimos kilómetros perdí la botella de agua por el camino y anduve sediento un buen tramo. Tampoco sabía si conseguiría algo de cenar para esa noche, aunque tenía unas almendras y unas rodajas de salchichón. Y de nuevo el universo me alimentó y me dio de beber. Y también me dejó un sitio para dormir. Buena vida. Chao. Casi sin querer se pasa el tiempo, sin saber bien por qué. Para mí que puedo ser tu ejemplo. El cielo pisé, yo no sé si sientes lo que siento. Fui yo quien deslumbré, alcancé la cumbre de los vientos. Viendo el mundo a mis pies, viendo el mundo a mis pies. A ver, venido a comer, Raúl. Es obvio, culmino la costura, disfruta de la fruta, cuidado con culturas, color púrpura circula, Betos y Rulox, no hay penumbra, buen binomio como pimienta negra y cúrcuma. Estás con cascos. Aumentando el bote. Flipas.
Las dejó aquí encima y se le cayeron. Sí. ¿Qué tienes? No, una ampollita pequeña. Vale. De todas formas, cómprate una esponja exfoliante y te das bien porque aquí se te va a hacer callos. A mí, con sandalias se me hace, pero y fíjate, todos los días me paso, ¿no? Porque luego te va a fastidiar. Sí, ya lo sé. Qué velería, ¿no? Recibí Si no te paras, no sale. 3 segundos. ¡Ah, qué cachondo! Aquí, hablando de perder el móvil y la cartera y luego encontrarla Y luego de casualidad. tuve que volver 2 kilómetros atrás Sí. y lo encontré rodeado encima un montito. ¿Lo encontraste también? Sí, sí, Camino de Santiago. Mientras el cuerpo se pone a prueba, la mente se pone a relativizar todas aquellas cosas que marcan tu existencia. Ah, perfecto. 2 kilómetros, Sí. por ahí. Pero ya te digo, ya os digo, todo derecho. Porque es el pueblo que hay allí con la montaña triangular, ¿no? Mira, aquello sí, aquella es la Cruz Malpica. Ah, vale. 300 metros Nada, sí, un trocín. es verde. El techo es verde. Okay, I'll have to do 2. Do you want each one individual or together? ¿Individuo? Okay. Ah, es the same. Yeah, the same. Yeah, That's the same. exactly the same. Do you need me to do yours too? No. See, it's 4. No, because it's... 22. 22. Venga. Bienvenido. Gracias. Ah, ¿quieres una foto, No, la dejo ahí. ¿Eso qué es? Una camarita. Ay, chula. Esto es con lo único que empecé en Sanjan. Patrimonio mundial de momento, no sé si patrimonio mundial. Allez, on C'est presque gratos. On est allé à l'eau du coup là. Paris. Le Grogno. Ouais. Et elles font. D'accord. Et elles font tout et moi je suis juste là pour ça. Sí. Tu m'avais dit. Uy, qué bueno. Moi, je suis parti. Ah, sí, lo ponía. Me acordé de ti y dije, aquí seguro que para. O sea, que tengo en los Es que esta es muy fina, tiene capucha y los brazos también me cubre todo, que yo me como mucho. Es como una. Vamos, sí. De todas formas, mírate lo que hay. ¿Quieres un poquito? Estoy haciendo una pequeña reparación. Está haciendo un reportaje de todo, ¿no, Se me tío? rompió la Claro, botella esta. un documental. ¿Y luego lo metes en internet? ¿Ya has hecho alguno antes? Documentales así no. Pero va a quedar muy bien. ¿Te cuesta pasta meterlo? No. Es el paso tras otro paso, tras otra parada. Otro amanecer en el camino,
caminando solitario por el este de La Rioja. Hay días en los que pasan muchas cosas. En el día de hoy no pasó nada, aparentemente. Mi mente y mi cuerpo ya se habían hecho el camino. Era entonces el momento justo para que comenzasen las pequeñas pruebas. En invierno un frío del carajo. Joder. Extremo. Buenos días. Pero hoy me levanto preocupado porque me ha salido un herpes en el labio y esto solo irá más. Aunque tengo comida igual para día y medio, 2 días, tengo una sensación como de preocupación. Igual es el cansancio acumulado. Igual, no sé. ¿Ves? Ahí se ve la teta. Y bonito amanecer, por cierto. Hoy camino sin saber qué pueblo hay a continuación, sin saber a dónde voy. ¡Halo! Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Una sensación de libertad de la hostia. Se me ocurría grabar esto. Tú estás en casa viendo este vídeo, en el ordenador o en el móvil, con la familia, solo, con amigos. Y dices, qué guay, qué ganas de estar ahí simplemente pensando en caminar. Pero en cuanto esa idea, te cansas de esa idea, te vas al frigo, coges un refresco, te sientas en el sofá. Aquí la verdad es que no hay nada, es la poca comida que tengo en la mochila. Tengo un poco de salchichón, tarta de manzana, pan, frutos secos que cogí, agua. Tengo 6,5 € y a partir de hoy a ver cómo duermo. Estamos ya en Castilla y León. Y encontré un albergue. Allí descubrí que tenía decenas de picaduras de chinches, quizás por eso la extraña sensación mañanera. Estas picaduras producen una continua picazón a la que hay que acostumbrarse durante varios días. Picaduras de chinches, ampollas infectadas, la uña morada del pie, el herpes de mi labio hinchado, los ojos irritados por el sol, el polvo y el viento, la nariz pelada, el cuello rojo, no tener nada que ponerme en ese momento, ni comida, ni dinero. Todo esto me hacía sentir como un despojo insignificante en un punto cualquiera del mapa. Pensaba que se me estaban acumulando estos pequeños problemas mientras esperaba que se secase la camiseta bajo el sol. Pimienta negra y cúrcuma. I feel the same thing about dogs though, like taking dogs on the Camino. VNUI, Adi. VNUI, Adi, Javier. Very good.
via London. Gales. Walsh. Foi Barcelona. No. Very well. Pas collectivité. Are you in already? C'est comment ton prénom? Javier. Javi. Rabi. J'ai aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est Noël. Noël, Nouvel An. Parce que tout manger. Ah, ça va. Ah ouais. La fiesta de Navidad. But it's not. Ah, fine. Ah! Magic. Magic. What? You do this, Yeah. little here, a little in the opposite. Okay. You crush a little. Do you make it hold here as well? Here, bigger. Sí, like, one more. Black. There. You want? Yeah, it is, right? Là, tu aurais un autre projet. Voilà. Ouais, ça peut penser beaucoup au travail, mais bon. Ouais. Ouais, ça fait trop longtemps. Spain. Spain. Ah. Bueno, la herida del labio va más. Hace un día muy bonito. Y hoy a la 1:30 me he despertado porque me picaba todo el cuerpo. Tengo unas 100 y pico picaduras de... no sé si pulga o chinche o qué. Y creo que fue del último albergue. Ayer por la noche ya pensaba en irme a León corriendo, hasta que me desperté y me puse hielo, que había en el congelador tres plásticos con hielo. Me puse hielo en todo el cuerpo y ya así pude dormir. Que aparte la cama sonaba un montón, entonces cada vez que me movía sonaba... Y nada, seguimos para adelante. Hoy no sé si hacer 5 kilómetros a Tosantos, o llegar hasta Gés, o llegar hasta Burgos. Ya veremos. Pues no tengo ni idea, solo sé que tengo un montón de comida. Bueno, he parado en... Protocolo para las chinches. Meter todo con agua hirviendo y lo que sobre en una bolsa de plástico negra. Y no preocuparse por nada. Por nada. Por nada. Una idea para el docu, aquí en los Montes de Oca, en la subida a la Pedraja. Es primera imagen del vídeo, la de llorando antes, que eran lágrimas de alivio, de felicidad, de recordarme lo que estoy pensando durante todo el camino y que estaba dudando. Primero esa, cómo empezó todo, y luego dar como rebobinar y decir, empecé unos días antes. Igual ahí ponemos el título, el Camino de Santiago sin nada, The Universe Provides, y salgo yo.